Levitando bajo tierra, el despertar de los poetas muertos. Hola, buenas, bienvenido, bienvenida. Esto que usted está a punto de escuchar es un fragmento de la obra Hay un silencio en esta noche, que es místico disfraz. Obra que será estrenada próximamente en el canal de Levitando bajo tierra. En esta obra, 3 personajes se preparan para grabar un podcast en torno a la resurrección de Rafael Pombo en el contexto del conflicto armado colombiano. En el fragmento que hoy le ofrecemos, exploramos las acciones preparatorias de dichos personajes ante el derramamiento de sangre de uno de los personajes. Permítame narrar el contexto para que usted, fiel oyente, se adentre en los acontecimientos y tome partido respecto de lo que en esta puesta en escena está a punto de suceder. En un extremo del escenario vemos a Teodoro Bastidas, cuya delgadez, producto más del hambre que de una rigurosa dieta, se resalta en sus huesudas manos, que con melancólica languidez han dejado de tocar su violonchelo para tomar una silla, arrastrarla junto a la rústica ventana diseñada por utilería y desde allí contemplar las marchas que gritan arengas en contra del gobierno, mientras la violencia se desborda como un río bajo la tempestad. Desde allí, revisa sus apuntes, acomoda el tono de su voz y, mientras tanto, improvisa un último saludo a la luna. Esta noche, mientras los fuegos cruzados parecen fundirse con las estrellas, cuando las palabras son órdenes certeras que apuntan a la decapitación de los manifestantes, es posible invocar a las fuerzas poéticas para aprovechar la sangre derramada y garabatear al fin epitafios profundos sobre las páginas negras. ¡Silencio! ¿Escuchan? ¡Silencio! Es un gato bandido, cuya octava vida será atravesada por una bala de plata. Entretanto, en otro extremo del escenario está Orson Velandia, en lo que parece su habitación, y quien pesadamente despierta tras una noche de alcohol y excesos, pero no de la fiesta, sino del trabajo dedicado al ensueño cinematográfico de su última película, en la que ha trabajado por más de 20 años, casi a diario, y quien, al igual que Balzac, en las horas de mayor oscuridad encuentra sosiego para dedicarle su atención. Con cierta haraganería muy familiar en sus gestos, se levanta de la cama, deja a un lado las cobijas, se acerca a la ventana, enciende un cigarrillo y de él escuchamos: tengo que cambiar el escenario, los actores, al camarógrafo, al libretista, sobre todo al libretista. Tengo que terminar de grabar esta película en otra parte, o si no, aquí no me van a dejar hacer nada. La más grande de todas las que he hecho, porque se trata de mi vida misma, pero enmascarada. Finalmente, entre el público aparece Dylan Zapateiro, caminando con ritmo agitado pero sometido a la densidad del aire que bien podría cortarse con una cuchilla oxidada.
Entre sus manos carga una pila de delgados libros de los cuales limpia lo que parecería ser harina y que también cubre toda su indumentaria. Parece asustado y alterado por una sombra que lo sigue sin que nadie pueda contemplarla. Hacer pan es la forma de ganarme el pan de cada día. Padre nuestro, Madre nuestra, que puedan alimentar siempre a sus hijos, que ojalá sus hijos no se pregunten, como Pombo, por qué salí de la nada hacia la vida, ni que hablen un día, como Cioran, del inconveniente de haber nacido, que tengan pan para sus vientres y poesía para sus almas. Y querido escucha, todos estos acontecimientos preparatorios de estos tres personajes, habitados por la poesía que entre palabras y palabras buscan la aurora de su espíritu, oscurecido por la vida misma, suceden mientras en el centro del escenario, la figura espectral de Rafael Pombo hace su aparición. Y como si se tratara de una historia de Charles Dickens, este pútrido espectro, de formas irregulares pero fácilmente reconocibles, con sutil elocuencia nos señala que es el alma viviente del poeta de los muchos rostros, nacidos en la ciudad de Bogotá en 1833 y fallecido en esta misma ciudad a sus 78 años en el año de 1912. Y mientras lo hace, nos recuerda que su vida estuvo dedicada a las palabras, que lo que le faltaba de talento lo tenía de imaginación, y que aunque la memoria de los hombres lo recuerda por sus fábulas y poemas infantiles, él está harto, cansado, agotado de llevar semejante rostro, y que esta noche, entre el fragor de la lluvia y el asombro de los espectadores, ha decidido evocar ese otro rostro, el rostro místico retratado en La Hora de Tinieblas, un poema de más de 52 estrofas que nació en su espíritu en una noche como esta, pero del año 1855. Tras decir estas palabras, la levitante figura se acerca a donde está Teodoro Bastidas y expele un hálito inmundo que envuelve toda la figura del chelista, quien, impulsado por esta magia, se acerca al proscenio y de frente a los espectadores dice: La hora de las tinieblas. Oh, qué misterio espantoso es este de la existencia. Revélame algo, conciencia, háblame, Dios poderoso. Hay no sé qué pavoroso en el ser de nuestro ser. ¿Por qué vine yo a nacer? ¿Quién a padecer me obliga? ¿Quién dio esa ley enemiga de ser para padecer? Si en la nada estaba yo, ¿por qué salí de la nada a execrar la hora menguada en que mi vida empezó? Y una vez que se cumplió ese prodigio funesto, porque el mismo que lo ha impuesto, de él no me viene a librar, y he de tener que cargar un bien contra el cual protesto. Alma, si vienes del cielo, si allá viviste otra vida, si eres imagen cumplida del soberano modelo, ¿cómo has perdido en el suelo la fe de tu original? ¿Cómo en tu lengua inmortal no explicas al hombre rudo este fatídico nudo
entre un dios y un animal, o si es que antes no existe y al abrir del mundo al sol, tu divino girasol, gemela del polvo fuiste, ¿qué crimen obrar pudiste? Do contra quién, cómo y cuándo, que estuviese a Dios clamando, que al hondo valle en que estás, surgieses tú nada más que para expiarlo llorando. Pues cuanto ha sido y será, de Dios reside en la mente, tanto infortunio presente, ¿no lo contemplaba ya? ¿Y por qué, si en él está del bien la fuente suprema, lanzó esa voz o anatema que hizo súbito existir un mundo en que oye gemir y un hombre que de él blasfema? Como de un bien infinito surge un finito mal, de lo justo lo fatal, de lo sabio lo fortuito. ¿Por qué está de Dios poscrito el que antes no le ofendió? ¿Y por qué se le formó para enloquecerlo así, de un alma que dice sí y un cuerpo que dice no? Porque estoy en donde estoy, con esta vida que tengo, sin saber de dónde vengo, sin saber a dónde voy. Con traidora libertad e inteligencia engañosa, ciego a merced de horrorosa, desatada tempestad. Hoja arrancada al azar de un libro desconocido, ni fin ni empiezo he traído, ni yo lo sé adivinar. Hoy tal vez me oyen quejar, remolineando al imperio del viento en un cementerio. Mañana a podrirme iré, y entonces me llamaré, lo mismo que hoy, un misterio. Teodoro cae abatido por las palabras que han salido de su boca, y como si se tratara de un hermano, rápidamente Orson Belandia salta de su habitación y se apresura a auxiliar la figura de Teodoro. Allí, mientras sostiene el cuerpo debilitado de Teodoro, del cual nace un hilo de sangre, Orson Belandia, en un intento por aclarar la extraordinaria situación, y consciente de que aquella película que tanto tiempo ha meditado esta noche está a punto de encontrar un final, manifiesta lo siguiente: ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es la razón de ser y la finalidad o propósito de la vida y de la existencia humana? ¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué y para qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestra función en la vida? ¿Todo acaba tras la muerte? ¿Es esto todo lo que hay? Una vida incierta y breve, salpicada de dolores y alegrías, y más aún de momentos anodinos en medio de dos oscuridades eternas. ¿Cuál es el sentido o el valor del sufrimiento? ¿Existe un objetivo último que me pueda dar sentido a nuestras luchas y dolores y dirección a nuestros anhelos y a nuestra acción? Orson contempla los ojos de Teodoro casi con una lágrima en su corazón, mientras Dylan se acerca y con cierto desprecio en sus palabras increpa las almas de estos dos personajes
llevados por los azares del funesto destino. Y con la firmeza que caracteriza a quien ha adobado la materia de la vida, y pensando en responder con cinismo las preguntas que carcomen el espíritu de Orson, asevera lo siguiente: que el momento en que fui arrojado entre las criaturas sea para siempre borrado de las listas del tiempo como un polvo sin honra. Algo así dice en el breviario de podredumbre. Puentes. Veo puentes entre Pombo y Ciorán. El desdén por la vida, pero la ciega fuerza de persistir en la letra. Estas líneas son de abandono y de crepúsculo, y han de retumbar en la cúpula de los teatros y de los corazones oprimidos. Vamos a realizar un sortilegio. Invocaremos a Pombo, el que escribía para alegrar la vida de los niños, tanto como para macerar las llagas de los adultos. El mismo Pombo que hurgaba en las preguntas fundamentales que han movilizado a la filosofía, la teología, la poesía y la ciencia. El gran porqué. El porqué de la vida. El gran y maldito porqué. Rafael Pombo recoge en este poema lo que atormenta a cada ser humano cuando se pregunta por sí mismo: oh sí, la existencia, la vida, el sufrimiento y la muerte. Cuántas preguntas maravillosas e insondables, pero que no hacen más que avivar el fuego de la incertidumbre. Jamás podremos responderlas. Jamás sabremos la respuesta a estas preguntas, a las que nuestra propia razón nos ha llevado. ¿Será por eso que se llama la hora de las tinieblas? ¿Porque la luz de la razón nos muestra un camino sin salida? Ha de ser eso. La hora de las tinieblas es el momento en que la luz de la razón nos muestra cuán pequeña es ante la oscuridad imperiosa. Y por las preguntas descubrimos que somos un leve tránsito entre telones y galaxias, la obra funesta de existir a tientas. Por eso siempre siento que algo me persigue. Mientras el espíritu de Pombo sonríe melancólica en el fondo, un cruel conflicto se manifiesta en el proscenio del escenario, pues por un lado Teodoro y Orson yacen en el suelo de sus almas a la espera del fatídico momento que ha de llevarse el espíritu del virtuoso chelista, y en contra, Dylan, cuyas palabras no recuerdan la cruel verdad de la vida, se complace en reiterar que vivir es sufrir y que la muerte, aquella vieja y conocida sombra, es la respuesta más concreta ante cualquier pregunta por el sentido de la vida. Pero Teodoro, padeciendo el tránsito hacia las sombras, evoca una última esperanza. Ahora que de mí no queda más que la humillación, puedo ver en mitad de la vida y la muerte un poco de lo que queda del silencio. Y ante el lánguido canto del alma de Teodoro, Orson recordó que en su vida no había habido otra cosa sino el silencio. Allí se vio a sí mismo en una cadena de sucesos sin más, en los que el factor común había sido ese gran escenario del silencio en el que él había sido auténtico. Entonces se preguntó si el silencio, al final de cuentas,
no es la única respuesta a las preguntas de la vida. No sé si me sea lícito hallar respuestas en el silencio o en el estruendo de los acontecimientos, ya que, como lo diría Baudelaire en la Divina Sinfonía, no soy la nota disonante, y es en esa disonancia, únicamente allí, en donde puedo reconocerme e intentar darle algún sentido a mi vida. Dylan abre uno de sus libros, sopla la harina que éste contiene, y ante las palabras de Orson y evocando la sonoridad de las rimas de Pombo, con una sutil carcajada medita por el sentido de la vida y la música que la acompaña. Regodearse en la palabra es burlarse de la muerte. Y aunque ya la sabemos inexorable, nosotros nos burlamos de ella 2 veces. La primera vez que nos burlamos de la muerte es cuando perduramos en la palabra, incluso estando bajo tierra. Pero la segunda y más importante burla que hacemos a la muerte es cuando, con la escritura, le mostramos que también está en nuestras manos el suicidio y lo rehusamos temporalmente, sonriendo desdeñosos. Esa puede ser una razón por la cual Pombo y Cioran escriben y no se suicidan, para regodearse en la palabra, hermosa aunque finita, para ser un testimonio de la eternidad dicho en una lengua perecedera, como todo lo que nombra. Oh música, oh musa que nos alienta desde un costado, sin ti la vida sería un error, sin ti el silencio no tendría ningún significado, y ante las funestas palabras de Dylan, quien lapidariamente abre una ventana, la ventana de la palabra ante la muerte, la palabra que nos cubre con su manto ante el vacío de la existencia, el espectro de Pombo expele un fétido anhelo que desde el más allá sueña con las palabras que nunca más habrá de escuchar. Y mientras tanto, en el proscenio Teodoro levanta la mano hacia el rostro de Orson y con el dolor que lo carcome por la herida que atraviesa su cuerpo saca de su bolsillo un pequeño radiotransistor con el que acostumbraba a grabar los episodios sonoros de su vida cotidiana más significativos y que enriquecían su diálogo privado con el violonchelo. Teodoro le entrega el radio a Orson y su mano se descuelga abandonando la vida mientras ésta se azota vilmente contra el tablado del escenario. Orson, con profundo dolor en su espíritu y con la claridad que provee la desdicha, le cierra los párpados a su hermano y enciende el transistor. Hora de las Tinieblas nos remite a la conjunción de varios instrumentos musicales. Se trata pues de una pieza sinfónica universal del compositor ruso Scriabin, conocida con el título del Misterio Final. Una ambiciosa composición que Scriabin no logró terminar en vida, pero a la que le dio continuidad uno de sus alumnos, el músico Alexander Neptin. Esta pieza magna de más de 2 horas de duración se inspiró para su composición de ideas filosóficas y religiosas sacadas de las Sagradas Escrituras, la obra de Nietzsche, Schopenhauer y la teosofía de Blavatsky. La composición se inició en 1913 y se dedicó a Kiri Kondrashin, director de la orquesta encargado de su estreno y cuya primera grabación para un LP del sello Melodía
Fue interpretada por la Orquesta Filarmónica de Moscú y los coros rusos de la Unión Soviética el 16 de marzo de 1973. La primera grabación digital, realizada en 1995 y dirigida por Igor Golgovich, con la orquesta del Estado ruso y los coros de la radio Ostankino. Pero, apreciados levitantes de la onda magnética, si tuviésemos que mediar con el lenguaje oral para dar cuenta de la característica de esta obra maestra, habríamos de remitirnos a la opinión del propio Scriabin, que falleció sin escuchar la composición terminada, pero que imaginaba la puesta en escena de la siguiente manera. El público no se comportaría como simples espectadores. Para su interpretación es necesaria una orquesta, un gran coro mixto, un instrumento para realizar efectos visuales, bailarines, una procesión, incienso. La catedral donde se representaría no debería ser de un tipo de piedra simple, sino que su atmósfera debería ir cambiando continuamente, siguiendo el desarrollo del misterio. Para el maestro Scriabin, los requerimientos no eran descabellados, pues la pieza musical es, no solo en sus acordes, melodías y arreglos definitivos, para llevarnos a la hora de las tinieblas, sino que, en su ambiciosa auscultación, hallamos los sonidos de la primera y última hora, como si acaso lográsemos atisbar en un mismo tiempo creación, destrucción y belleza. Tras estas palabras radiales, el espectro de Rafael Pombo, quien se ha mantenido en un lento y lúgubre deambular por el escenario, se detiene impávidamente, mira rígidamente a los espectadores a través de los pequeños espejuelos rotos y levanta su mano señalando firmemente hacia uno de aquellos que han pagado por su boleta. De una de las bancas se levanta uno quien, llevado más por la voluntad de la criatura que por la suya propia, y haciendo uso del misterioso verbo, dice: Como citó Nicolás de Maquiavelo en su libro El Príncipe, el hombre es perverso por naturaleza porque tiene una finalidad para instaurar poder. Pero esta duda existencial es un poco más grande, esta duda que se establece en la hora de tinieblas. Es una pregunta más profunda, puesto que Rafael Pombo quiere encontrar por qué el ser instintivamente es malvado, sin estar arraigado al deseo de obtener poder. Rousseau también decía que el hombre es libre y solamente tiene que acoplarse a las condiciones de su existencia, que están pobladas de situaciones que encadenan al ser de una manera perversa. Creería yo que también parte los fundamentos hegemónicos que vivimos y que se transmiten también por dogmas o estereotipos religiosos, sociales y políticos. Y se denota el repudio de Pombo hacia su ser supremo y creador por encadenarlo a pagar una condena de sufrimiento, incertidumbre, intriga, desesperación, desolación y dolor. Una condena de la cual no sería directamente responsable, ya que solamente habitamos en este plano y actuamos muchas veces de una manera racional, pero somos llevados por situaciones
de gran envergadura a ser totalmente instintivos. El divagar en esta duda existencial solamente nos lleva a encontrar una balanza entre lo que podemos considerar de una manera subjetiva bueno y también malo. Ser o no ser, como decía Shakespeare, es una forma de expresarle al individuo que debe guiarse por lo que considera que está bien y que está mal. Sin embargo, el aquejo de Pombo es algo que no se puede determinar, ya que ni con todos los siglos de ciencia y avances tecnológicos hemos podido hallarle una respuesta. Y mientras se cierra el telón tras disfrutar de estos acontecimientos, y entre los aplausos dubitativos de los espectadores que no saben si lo que han visto es una pieza de la más radical vanguardia o acaso la puesta en escena de un grupo de gente enrarecida por toda clase de licores intranquilizadores, Orson Belandia, con paso firme y decidido, se acerca a los espectadores y tras un silencio expectante, él dice: Creo que hemos llegado a tierras increíbles en donde hemos conocido un nuevo sentido de la existencia. Tal vez esta nueva visión nos evite recaer en el dualismo clásico de signo gnóstico o maniqueo en nombre de una concepción dualéctica de lo real, al tiempo que evitamos la trampa del panteísmo clásico. La consecuencia antropológica para nuestro problema de la felicidad es la siguiente: no es feliz el que se da al exceso, pero tampoco es feliz el que se da al receso. Ahora bien, el que se queda en el medio solo alcanza una felicidad a medias. Por ello, precisamente cohabita el ámbito de la melancolía. Entre el todo o plétora simbolizada por Dios y la nada o nihilismo simbolizado por el diablo, es propio del hombre ser alguien que puede hacer solamente algo en el mundo. Levitando bajo tierra, el despertar de los poetas muertos.